bienvenidos a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y quiero iniciar el devocional del día de hoy con una pregunta: ¿cómo honrar a un mal padre? La palabra de Dios nos establece en Éxodo 20, verso 12, que nosotros debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre para que tengamos largura de años. Pero hay situaciones en la vida donde algunos hijos han venido de un hogar disfuncional, donde han recibido abusos, maltratos, donde han recibido golpes, un trato rudo, un trato violento, y no solamente han sido dañados en su cuerpo, sino también en su autoestima, en sus valores, en sus principios y también en la manera de percibir esa relación apropiada y adecuada entre padres e hijos. Muchos de los hijos hoy se les complica a un cristiano de poder cumplir este mandamiento que Dios establece: honrarlos, amarlos, respetarlos, cuidarlos. La palabra honra en el diccionario significa que nosotros debemos de brindarle un respeto especial, una estima especial, una consideración especial hacia esos padres que nos dieron la vida, que nos criaron, que nos educaron y que hicieron muchas cosas por nosotros. Pero en algún momento de la vida tal vez se dañó, se fracturó, se rompió la relación entre papá y mamá y quedó un hueco, quedó un vacío, quedó un daño, quedó una amargura, quedó un resentimiento en nuestro corazón. Esto fue el caso de Absalón con el rey David, su padre. En 2 de Samuel, capítulo 13, 14 y 15, nos habla la historia. Si usted quiere ir allá y leer la historia, nos cuenta acá de que la relación entre padre e hijo se dañó, se fracturó a causa de que uno de sus hermanos, Amnón, cometió abuso sexual en contra de Tamar, quien era hermana de padre y madre de Absalón. Pero la situación de esto, que fue muy gravoso, una situación de dolor, de angustia, una situación injusta y muy reprochable de la forma en que Amnón actuó. Pero Absalón, frente a este acto de su hermano, también lo siguió llenando de enojo y de ira la reacción de su padre. ¿Cuál fue la reacción de su padre? Que la reacción de su padre fue no hacer nada. Él solamente se enojó, dice la escritura, pero en ningún momento tomó acción, tomó parte de la situación, en ningún momento disciplinó como era lo debido, lo correcto a su hijo Amnón frente a lo sucedido ante la injusticia que había hecho con su propia hija y hermana de Amnón. Él pasó esto por alto. Pasó la injusticia por alto, pasó la disciplina por alto, pasó el actuar con autoridad, con sabiduría, con sensatez, con juicio, con una forma de autoridad y de tomar responsabilidad frente a estos sucesos como padre que le correspondía hacer, y no lo hizo. Esto generó en Absalón un profundo resentimiento que se convirtió en odio, un odio que se convirtió en rebeldía, una rebeldía que estuvo acompañado de sucesos en contra de toda su familia, especialmente en contra de su padre. Y es allí cuando Absalón se levanta en contra de su padre para armar un complot. Este complot está relacionado acá en 2 de Samuel, capítulo 15, del verso 7 al 14, que se los voy a dejar allí en texto copiado para que usted lo pueda leer y reflexionar. Él llega y le miente a su padre diciéndole que tiene que ir a Jerusalén para ofrecer un sacrificio, que fue una promesa que él le hizo al Señor, y resulta que no fue así. No fue a Jerusalén, sino que fue a Jesús en Siria a ofrecer votos. Pero él le mintió a su padre. También usó el nombre de Dios, porque él nunca le ofreció a Dios ningún sacrificio y tampoco hizo votos con el Señor. Él mintió para salirse con la suya, porque había planeado un complot para destituir a su padre de su cargo, de su reinado, para ir en contra de la autoridad, no solamente del padre, sino también del rey. Entonces vemos acá
acá una relación que está completamente dañada, fracturada, una relación dolida, una relación que está gobernada por el odio, por el resentimiento, por la ira, por la amargura, por las heridas del corazón. Muchas familias también se encuentran de la misma manera. Hay hijos que tienen su corazón muy dolido y que no son capaces de perdonar a sus padres porque sus padres no estuvieron allí, sus padres estuvieron ausentes, fueron indiferentes, sus padres abandonaron, sus padres jamás instruyeron, jamás dieron disciplina, jamás proveyeron a aquellos que sus hijos estaban necesitando. Entonces, para este tipo de hijos les es difícil poder concebir el mandamiento y decir voy a honrar a mi padre y a mi madre. Pero ¿qué nos establece el Señor en su palabra? El Señor acá, como les leí al principio, en Éxodo 20, verso 12, que está relacionado con Efesios 6, y Efesios 6:12 nos dice la palabra del Señor: honra. Honra a papá y a mamá. Honra a los dos. Y dice, y no solamente es esto, sino de que si tú lo haces, yo te voy a dar una promesa. Porque es el primer mandamiento con promesa. Y es que la promesa que te voy a dar son dos. Uno, que te vaya bien. Y el segundo que te voy a dar es que seas de larga vida sobre la tierra. Esta orden del Señor, esta promesa del Señor, vemos la relación que hay de causa y efecto. Que vemos una relación entre una acción versus recompensa, ya sea buena o ya sea mala. Lo que yo haga o lo que yo determine hacer con este mandamiento, porque es una orden que Dios nos está dando, eso va a traer a mi vida, a tu vida, una recompensa buena o una recompensa mala. Pero podemos preguntar, bueno, Carito, ¿cómo puedo yo honrar a mi padre si yo te contara? Si yo te dijera lo que sucedió en mi niñez, lo que sucedió en mi etapa adulta, lo que mi padre me hizo, lo que mi padre me lastimó, me dañó. ¿Cómo puedo honrar a un hombre malo, a un hombre perverso, a un hombre que me ha hecho daño, a un hombre que no ha estado allí? Se me dificulta poder hacerlo. Yo sé que es difícil poder hacerlo, pero Dios nos dice algo bien, bien hermoso allí en Ezequiel capítulo 36, 26. Nos dice nuestro Padre Celestial: yo quitaré ese corazón de piedra, ese corazón que no les permite perdonar, ese corazón duro, ese corazón lastimado, ese corazón herido, y yo voy a plantar en medio de ustedes un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que tenga la capacidad de perdonar a lo más vil y reprochable actos que han cometido en contra de ustedes. Yo les voy a dar la capacidad. Cuando Dios nos habla a nosotros de que llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Jesús, Él viene a morar en nosotros. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el Espíritu Santo quien en realidad nos ayuda a nosotros a poder perdonar, a dar un paso de perdón a aquel agresor, aquella persona que en lugar de amar nos lastimó, nos dañó. Y es allí cuando la palabra de Dios cobra vida en nuestro interior, porque es el Espíritu Santo que es el que representa esos ríos de agua viva, que nos da la capacidad para poder determinar dentro de nosotros un paso que humanamente somos incapaces de dar. Y ese paso es poder decir: yo voy a perdonar a aquel que me lastimó, no porque yo tenga la capacidad de hacerlo, sino porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí es quien me va a ayudar a dar ese primer paso de perdón que Dios me está diciendo, porque el Señor quiere que tú y yo tengamos un corazón restaurador. Tengamos un corazón sano, un corazón que empiece con ese proceso de sanidad. Y la forma en que nosotros comenzamos un proceso de sanidad es con el primer paso, que es el que más cuesta, y es el paso de poder perdonar. Cuando perdonamos, no quiere decir que estamos aceptando lo que a nosotros nos hicieron. Cuando perdonamos, estamos tomando la decisión de dejar ir libre a nuestro agresor, pero sobre todo dejar ir libre a nuestra alma, a nuestro espíritu de tormento, de amargura. Absalón no dio este paso. Absalón se fue llenando más y más y más de argumentos y de justificaciones y alimentando ese odio y esa amargura en contra de su padre, que al final
final no solamente terminó rebelándose en contra de su padre, sino que terminó pecando contra Dios. Terminó violando los decretos del Señor. Terminó, o sea, el pecado que no era de él, porque el pecado era de David, su padre, quien no había actuado correctamente, pero él quiso tomar ese pecado de David y actuar bajo su contra. Él terminó pagando este pecado que él no tenía nada que hacer. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Tomamos el pecado del otro para hacernos daño a nosotros mismos y no dejamos la justicia en manos del Señor y dejar las cosas en las manos de Dios. Dios nos está diciendo a nosotros que uno de los fundamentos de establecer buenas relaciones humanas, buenas relaciones y principios familiares, laborales, sociales, es a raíz de este principio bíblico que Dios nos dice perdona. ¿Y cómo podemos perdonar al prójimo si no aprendemos a perdonar nuestros fundamentos, que son nuestra familia, la base, el núcleo familiar, los progenitores, los que nos dieron la vida, los que estuvieron allí, que fueron el instrumento para que tú y yo viniéramos a este mundo? Y Dios dice, esa es la base, ese es el fundamento, es el principio donde tú y yo comenzamos a practicar la palabra del Señor. Y el primer paso donde tú y yo practicamos la palabra de Dios es en nuestro hogar, es con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Es allí donde Dios dice, es el primer lugar donde tú y yo colocamos por obra los principios y los mandamientos del Señor. Entonces podemos nosotros decir de que cuando llegamos a los pies de Cristo, entonces a través del Espíritu Santo, nosotros llamamos a eso, empezamos a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón conforme al corazón de Dios es aquel corazón que tiene la capacidad de poder perdonar a su agresor. Un corazón conforme al corazón de Dios es aquel que tiene la capacidad de respetar a un padre a pesar de aquello que pasó en la infancia, a pesar de aquello que pasó en la adolescencia. Un corazón conforme al corazón de Dios es el corazón sensible, capaz de brindar compasión y misericordia con aquel que lo ha lastimado y que lo ha dañado. Un corazón conforme al corazón de Dios, que es el tuyo, el que me estás escuchando en este momento y que has llevado tiempo, años, debatiéndote en honrar a tu padre y a tu madre, y has estado indiferente de tu madre, has estado indiferente de tu padre porque no has podido establecer ese mandamiento o principio bíblico en tu vida de honrarlo, respetarlo, considerarlo, ayudarlo, tenderle la mano, perdonarlo, porque te ha costado, hay algo que te lo ha impedido. Dios te está diciendo, hijo, hija, hoy es el día en que yo te estoy hablando a través de este devocional, que des un paso al frente, un paso de valentía, un paso de decisión, un paso que donde tú digas, yo tengo este corazón conforme al corazón de Dios, y no es por mí, es por la fuente que mora en mí, esa fuente de agua viva, es la fuente del Espíritu Santo que brota dentro de mí y que me da la capacidad de tener compasión con aquel que me hizo llorar, con aquel que me lastimó. Y yo hoy quiero comprender y entender que este mandamiento de honrar a Dios no es opcional, es un mandamiento de vida que Dios me está diciendo que debo de hacerlo y que yo debo de establecerlo, no para aliarme con aquel que me lastimó, sino para cumplir el mandamiento de tener compasión, perdón, misericordia con aquel que me lastimó. Cuando Dios nos está estableciendo esto, Dios nos está diciendo, entonces yo te voy a bendecir, porque te va a ir bien y te voy a dar largura de años sobre esta tierra. Cuando hacemos lo contrario, vemos situaciones como en el caso de Absalón. Dios miró la maldad, la rebeldía, el pecado que había en el corazón de Absalón y que hizo cosas abominables en contra de su propia familia y tomó la justicia en sus manos. Entonces este mandamiento obró en contra de Absalón y le fue mal y le fueron cortados sus días sobre la tierra. ¿Has conocido a alguien? ¿Has conocido a un hijo que se ha portado mal, ha maldecido a sus padres, que los ha insultado, que los ha pisoteado? Yo conozco personas que lamentablemente, hijos que han sido cortados de esta tierra, hijos que deshonraron a sus padres. Es el tiempo de reflexionar. ¿Cómo está mi vida y cómo está mi corazón delante del Señor? Señor, necesito perdonar.
necesito honrar porque no he podido a mi padre y a mi madre. Necesito sacar esto de mi corazón y necesito, Padre, poder entender este mandamiento que tiene promesas para mí, para que me vaya bien y pueda establecerme firmemente aquí en la tierra y ser una fuente de bendición. Y ese paso es honrar a papá y a mamá. Señor, en este momento coloco cada hijo lastimado, cada hijo dañado, cada hijo que no ha podido establecer, Señor, ese mandamiento libremente, con amor, con misericordia, con compasión hacia sus padres porque han sido heridos y lastimados. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a través de la obra redentora del Espíritu Santo, hoy, Señor, ellos reciban el poder, ellos reciban el discernimiento, la fuerza espiritual de tu palabra para poder dar ese paso de perdón y ese paso de honrar, Señor, a ese padre y esa madre que han fallado. Señor, todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, y si eres nuevo en nuestro canal, te invito a que te suscribas y que compartas estos devocionales con otros. Bye bye. Dios te bendiga.